Nos encontramos en un episodio más de La Nación TV y en esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Rafael de la Garza Talavera. Es un gusto volver a coincidir en este espacio, Rafael. Y bueno, en esta ocasión vamos a analizar con nuestra audiencia pues los últimos acontecimientos que han tenido mucha resonancia a nivel nacional y que le han dado un giro también a nivel internacional, y tiene que ver con estas nuevas tensiones entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. En un primer momento, debido a la operación que se le ha denominado de manera así tajante como ilegal de funcionarios en territorio nacional, esto tiene que ver con el despliegue de personal de la CIA en territorio nacional. En un primer momento hemos de mencionar para nuestra audiencia un poco contextualizar cómo surgió esta noticia, porque a pesar de que ha tenido revuelo a nivel nacional, también es importante analizar toda esta situación. Desde el 19 de abril de este preciso mes, pues el fiscal de Chihuahua, César Jauregui, había mencionado que la presencia de por lo menos dos oficiales instructores, ¿sí? Así se le denominó en un primer momento, de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Que habían muerto pues, en un accidente automovilístico junto con otros funcionarios mexicanos, sobre todo como resultado del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas. En ese momento se mencionaba que había sido el más grande que se había encontrado en Chihuahua. Incluso se mencionaba también en la prensa nacional que podía ser uno de los más grandes en el territorio nacional, ¿no? Y desde ese momento, pues la prensa nacional había mencionado ya desde un inicio la presencia de agentes, ¿sí? Pero agentes de la CIA, ¿no? Sin la autorización de operar en territorio nacional. Luego esto generó mucho revuelo, incluso llegó hasta la presidencia nacional dentro de las mañaneras, en la cual se buscaba explicar la presencia de estos agentes de Estados Unidos. Sobre todo esto también generó que diferentes actores, por ejemplo, la misma gobernadora de Chihuahua, pues también fuera cuestionada sobre la presencia de estos agentes, sobre todo con esta idea de la parte de la constitucionalidad, la presencia también de que no se había respetado la ley de seguridad nacional, ¿no? Donde prohíbe la llegada de policías extranjeros para participar en operaciones en territorio nacional. Incluso esto se intensificó porque recientemente empezaron a la filtración de fotografías, incluso el gobierno de Estados Unidos había mencionado que México debería tener un sentido de compasión, ¿no? Así lo afirmó por la muerte de estos agentes, ¿no? Y pues, Rafael, antes de darte tus primeras impresiones, debemos mencionar que, por ejemplo, en el caso de la CIA, pues es un episodio más de muchas de las incursiones abiertas y también encubierto que la misma Agencia Central de Inteligencia pues han sido evidenciados, ¿no? Durante más de una década ha tenido mucha injerencia no solamente en México, sino en diferentes países de América Latina, sobre todo vinculados con el derrocamiento de gobiernos que han sido un poco incómodos para Washington. También ha financiado grupos paramilitares, también ha tenido vínculos con diferentes grupos del narcotráfico, no solamente la CIA, sino también instituciones como la DEA, que podríamos decir, y todo esto se entremezcla en un momento donde México ha estado jugando un papel discursivo, ¿no? Sobre todo en la defensa de la soberanía nacional, entre otros discursos. Y bueno, Rafael, ¿cuáles serían tus primeras impresiones sobre esta situación, ¿no? Porque incluso esto nos recuerda también este episodio de un agente que había muerto también hace no muchos años, ¿no? Sí, sí, Misael, aquel famoso asesinato, ¿no? Adjudicado a Rafael Caro Quintero, ¿no? De Kiki Camarena, ¿no? Que pues hoy sabemos que, ¿no? Kiki Camarena se entera de la operación que después fue llamada Irán Contra Gate, ¿no? Que llegó hasta el Congreso en donde básicamente los carteles mexicanos, mejor dicho, los carteles estadounidenses, mejor conocidos como la DEA, estaban básicamente moviendo cocaína de Colombia a Estados Unidos para con esas ganancias financiar de manera ilegal a los paramilitares o a la llamada Contra.
en los tiempos de la revolución sandinista en Argentina. No fue la única, esto es modus operandi, como tú lo has planteado, desde que la CIA existe, empezando pues, por Indonesia y además las matanzas, etcétera. Y pues lo más reciente, pues Irak y todo el manejo que se hizo en Afganistán con la heroína, ¿no? Para financiar a Al Qaeda y otros grupos que después se convirtieron en los grandes enemigos de Estados Unidos. Pero el tema aquí nos interesa pues desde México, ¿no? Y en un momento en el que pues ya Estados Unidos respondió, ¿no? Eh, a este acontecimiento con levantando orden de aprehensión o pidiéndole al gobierno mexicano que el gobernador de Sinaloa, el impresentable gobernador de Sinaloa, Rocha Montoya, sea extraditado a Estados Unidos para que lo juzguen allá. Creo que lo que pasó en Chihuahua, hasta donde sabemos, y que ya le costó el puesto al fiscal de Chihuahua, pues fue pues lo que todos sabemos que pasa en este país, ¿no? Básicamente, eh, fuerzas extranjeras, señaladamente estadounidenses, que intervienen, ¿no? Organizan, eh, definen, utilizan su propia inteligencia para, en colaboración con Fuerzas Armadas, policías estatales, policías federales, secretario de Seguridad Pública, etcétera, lleven a cabo operaciones, ¿no? Secretas y no tan secretas. De esto nos enteramos, el caso de Chihuahua, por la muerte de estos dos agentes. Si no hubieran muerto, probablemente no lo sabríamos. Pero la historia de la CIA en México es muy vieja y la intervención en asuntos ¿no? de inteligencia y de contención del narcotráfico, ¿no? Como la famosa Operación Cóndor en los años 70, que fue utilizada para ocultar el hecho de que la operación no iba dirigida al narcotráfico, iba dirigida a los guerrilleros mexicanos eh, en los distintos estados del país, ¿no? En esta carnicería, ¿no? Que se llevó a cabo y que cada vez sabemos y tenemos más información al respecto. Entonces, en ese sentido, lo que pasa en Chihuahua es una cuestión que no puede quedar al margen de la lucha política interna entre los partidos, porque pues, la gobernadora Maru Campos pues, es del PAN, ni más ni menos que del PAN, ¿sí? Entonces, eh, inmediatamente la presidencia reacciona y dice pues que en realidad ellos no estaban enterados y que eso va en contra de la Ley de Seguridad Nacional, eso va en contra de la Constitución, que esto va en contra de la soberanía, olvidando el hecho de que pues se sabe que esa intervención tanto del ejército como de la CIA y de la DEA, por más que Andrés Manuel López Obrador haya dicho que se vayan todos y esto, pues opera y opera hoy más que nunca debido a las fuertes presiones de Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump en esta lucha del combate al narcotráfico. Entonces, no debería sorprender, ¿sí? Ni tampoco sorprende la reacción de la presidencia, ¿sí? Del gobierno federal y de Morena, toda vez, pues, que Chihuahua es un estado importante y es un estado que está en manos de la oposición. Y además, si asumimos que estamos en tiempos electorales, ¿no? Pues entonces todo cobra sentido. La palabra clave de todo esto es la famosa soberanía. Y la soberanía, pues sí, es este petate de, ¿no? Es este bandera, ¿no? Que olvida el hecho de que en este contexto México está haciendo todo lo posible para firmar un tratado con Estados Unidos aún más lesivo del Tratado de Libre Comercio que se firmó en los años 80 con Carlos Salinas de Gortari y que empobreció y ha empobrecido este país en los últimos 35, 40 años. Y luego el que se llevó a cabo en el gobierno de Trump y Andrés Manuel, que fue el famoso TEMEC, que fue y sigue siendo una afrenta contra esta soberanía tan traída y tan llevada. Sin mencionar todos los capos del narcotráfico que desde el sexenio pasado, pero sobre todo en este también, han sido enviados, ¿sí? Para ser juzgados en Estados Unidos cuando los delitos los cometieron en este país.
Sí, entonces, ni por el lado económico, porque estamos dispuestos a hacer lo que sea, incluso pelearnos con los chinos si es posible, para quedar bien con los yanquis y firmar el famoso tratado. Ni en términos culturales, pues eso no lo vamos a discutir, ¿no? Que olvídese, si usted va a un cine, no se va a encontrar más que películas estadounidenses. Ni en términos políticos, porque pues no somos capaces de establecer, más allá de, como tú bien mencionabas, más allá de la palabrería vana y el discurso bonito, no hemos sido capaces ni de defender, sí, a los palestinos, ni de defender a Cuba como se debiera, o como pensamos algunos que se debiera hacer, ¿sí? Como un acto de soberanía, al menos en lo que tiene que ver con política exterior, que es el espacio privilegiado desde los tiempos del PRI de la soberanía y de la idea de que después de todo no somos una colonia, ¿no? Entonces, la verdad, es evidente, ¿no? Que no estoy diciendo que sea un error, no estoy defendiendo mucho menos a Maru Campos tampoco. A mí me queda muy claro, y esto no se ha dicho en los medios, o se ha dicho muy poco. Maru Campos quiere la presidencia de la República, como todos los gobernadores de este país, sobre todo si es de un partido de oposición, en estado comatoso, como es el PAN. Y qué mejor que estableciendo alianzas como Estados Unidos, ya Verástegui lo intentó y acabó metiendo la pata y se le chamuscó el asunto. Ya lo está haciendo, lo ha hecho Claudio X González, no se diga Canalla y toda esta gente, ¿no? O sea, piensan, ¿no? Como María Corina Machado, que si se van y se bajan los pantalones en Estados Unidos, van a lograr ganar una elección en sus países, lo cual, pues no es tan sencillo, ¿no? Pero Maru Campos hace un acuerdo con el gobernador de Texas, ni siquiera con el gobierno federal, ¿sí? Y se mete la CIA, porque la CIA no la mete Maru Campos. La CIA está aquí desde antes de que Maru Campos fuera gobernadora y lleva a cabo esos operativos. Entonces todo el mundo se lavó las manos, todo el mundo, ¿no? El ejército y las Fuerzas Armadas, nosotros no estábamos enterados, cuando ellos son los que tienen todo el poder y todo, legal e ilegal, ¿sí? Para conformar este tipo de operativos, ¿sí? El fiscal dijo que no, que no. Resulta que estaban hasta con uniforme de la policía estatal. Luego le echaron la culpa a uno de los muertos de la Policía Federal, ¿no? O de la Policía Estatal, que no, pues es que él dijo, no le dijo a nadie. Luego dijeron, no, es que los vieron ahí en la brecha y estaban haciendo una carne asada y, oye, danos un ray, llévanos, porque pues se nos ponchó la llanta, no traemos. O sea, historias tras historias que al final de cuentas no se sostuvieron y que obligaron a la gobernadora pues a pedir la renuncia al fiscal. Sí, y entonces la gobernadora la llevaron con el superpolicía, ¿no? Harfuch, para que hablara con él y diera una serie de explicaciones. No sabemos qué se discutió ahí. Y al final, pues salió con que ella iba a dar iba a hacer una comisión para hacer la investigación. Entonces, pues lo de siempre, ya saben ustedes, ese tipo de escandalitos, ¿sí? Lo interesante de esto, ¿sí? Es que desde allá, desde Washington, ¿sí? Deciden aprovechar, ¿no? La situación y entonces mandan, ¿no? Le piden al gobierno mexicano, creo que ayer en la noche o antenoche, hoy siendo el Día del Niño, eso, pues, nos tomamos el trabajo aquí, pues, como a nosotros no nos festejan, pues dijimos, bueno, pues es que ni el Día del Niño, ni el Día de la Madre, ni entonces, pues nos aventamos el programa. Este, pues desde allá mandaron una solicitud de extradición porque ya tienen allá un gran jurado que es pues, un grupo de ciudadanos que de acuerdo a lo que los fiscales les ofrecen en términos de pruebas o de cosas que sabemos que son más bien las cosas que escupieron para tener mejores condiciones en la cárcel, pues de los que se acababan de llevar, ¿no? Del Mayo, de los Chapitos, probablemente del propio Chapo, ¿no? Este, que seguramente pues dijeron lo que todos sabemos, ¿no? Pues que los gobernadores, no se diga de Sinaloa, Tamaulipas, ya vimos el caso también de la barredora en Chiapas. En fin, digo, ¿para qué seguimos? Luego se enojan, que, "Ay, ¿por qué hablamos mal de la gente? Que por qué hablamos mal de Morena, etcétera?"
Pues que todos los gobernadores de alguna manera, a chuecas o a derechas, directa, indirecta, como usted quiera, pues están alineados o, mejor dicho, son funcionales a los grupos delincuenciales, ¿sí? En parte porque tienen ahí a las Fuerzas Armadas que son las que realmente llevan el asunto y la negociación. ¿No? El poder militar no está en manos del gobernador, está en manos de la región militar, ¿no? De la que se trate y de un general que está asignado a esa zona militar. Sí, entonces, pero los gobernadores pues, no son la carta más fuerte, a pesar de que son los gobernadores. Sí, y entonces, pues lo que tenemos es, los gobernadores básicamente, el caso tamaulipeco es paradigmático, o sea, van tres o cuatro que están en el bote, ¿no? Desde, ¿no? Yarrington, el anterior de Yarrington, luego recordemos el asesinato de un candidato electo, luego pues el que está ahorita, Villarreal. Entonces, pues tampoco es una novedad, ¿no? La novedad es que Estados Unidos parece ser, y aquí es donde se confirma lo que yo había comentado, pues de alguna manera, sí, quiere, y esto lo han comentado muchos opinólogos y editorialistas y todo, pues golpear a un gobierno que, si bien cede en lo más importante, procura mantener un discurso, sí, alternativo, ¿no? Como el que usa Lula, que tiene poco efecto, pero que para consumo interno es pues hasta cierto punto ofrece ganancias políticas, ¿no? Entonces, la verdad, lo que vemos aquí lo que más me molesta, a mí me saca mucho de onda es esta cuestión de la soberanía, porque en el caso de Rocha Montoya, al igual que en el caso de Maru Campos, la palabra clave con la que, no, de alguna manera se trata de o ir en contra de Morena o a favor de gobierno de Morena y del gobierno federal es la palabra soberanía. Porque en este momento, si usted abre YouTube y empieza a ver los noticiarios típicos de los periódicos empresariales, todos están felices de la vida diciendo, no, bueno, creo que Alito ya dijo, no, pues que prohíban a Morena, Morena tiene que salirse, pues, pensando que así va a ganar, ¿no? Yo creo que aunque no compita Morena, el PRI no gana. Eso es lo peor de todo, pero no, la derecha está feliz de la vida porque pues le cayó del cielo, ¿no? Esta orden o esta solicitud de extradición. ¿Sí? De un gobernador impresentable. Tampoco vamos a defender a Rocha Montoya, pero esos son los costos, ¿sí? De la idea de cómo trabaja Morena sus campañas políticas y sus candidatos. Sí, son candidatos impresentables, pero que ganan elecciones y a ellos no les importa, no les importa si están o no están, si tienen principios que tengan algo que ver con los principios del partido gobernante, etcétera. Eso está demostrado. Y aquí lo que estamos viendo es eso. Entonces, por el lado de los opositores a Morena, pues todos están felices diciendo pues, que renuncien, que se vayan todos, bueno, ¿no? Los periodistas, bueno, olvídate, están felices. Y por el lado de no, de los morenistas, pues obviamente dicen, no, pues esto es un ataque a Morena, Estados Unidos y Donald Trump quieren acabar con un gobierno que es soberano, que se opone a ellos, que les contesta, lo cual es parcialmente cierto, bastante parcialmente cierto. Y luego están algunos, ¿no? Que como que quieren navegar entre las dos aguas, ¿no? Y lo estaba oyendo uno de ellos en la mañana que decía, no, pues es más que evidente, ¿no? Que se está castigando a México porque México está defendiendo su soberanía. Y yo creo que confunden defender soberanía con un discurso de soberanía, que es otra cosa, y que es sobre todo para consumo interno. ¿Sí? Entonces, como la presidenta fue a España, si usted ve el discurso de la presidenta, no señala directamente, no defiende a Palestina, no acusa a Israel del genocidio, nada. Lo cual no es nuevo, pues desde cuando ya lleva más de 2 años lo de Gaza. ¿Sí? Tampoco habla
¿no? Y defiende directamente y lo de las lanchas, no, tampoco dijo mucho con respecto a Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, lo dice en términos genéricos, pero no señala. Sí, entonces, pues la verdad hay que decirlo, no es una cuestión de soberanía aquí, ¿no? En realidad. ¿Por qué? Pues porque ¿a cuántas personas hemos extraditado? ¿A cuántas? ¿Sí? Incluso extraditado sin que hubiera una solicitud pública estadounidense, ¿no? Hemos visto las filas de capos, ¿no? Que los suben al avión y los mandan para allá. Entonces, creo que es un tema que pues pone en crisis al gobierno federal, ¿sí? Y que muestra muy claramente cuál es el ambiente político en México, ¿no? Que está muy lejos de lo que es realmente importante en este país, que es acabar con la desigualdad, ¿sí? Que es cada vez mayor, la descomposición, de la polarización, del surgimiento de discursos totalmente polarizantes, ¿no? Discriminatorios, de la violencia contra las mujeres, contra las minorías, en fin, que son los grandes problemas y que son básicamente los problemas que no se quieren abordar. Entonces, bueno, le sirve a todos. Este caso, el de Rocha, todavía le queda cola. Por lo visto, el de Chihuahua va a pasar un segundo término ahora, para desgracia de los morenistas. Maru Campos debe estar feliz de la vida, festejando con sus, ¿no?, cercanos, diciendo ya la libré. Y aquí es donde precisamente vemos, bueno, o sea, si realmente Morena tuviera intenciones de cambiar esto, cosa que en los primeros días después del escándalo de Maru parece que no se quiso llevar la sangre al río, ¿sí? Están esperando una investigación. No, el problema no es legal, es un problema político. Y por ahí alguien mencionó, pues lo que hay que hacer es básicamente desaforarla y juzgarla. Y eso lo podemos hacer, como se llamaba antes, los famosos camarazos, desde el gobierno federal y desde donde Morena tiene la mayoría para hacerlo, en el Congreso, ¿sí? Pero parece que esa no era la opción que la presidenta había decidido. No sé si ahora vaya a cambiar, pero no estaban dispuestos, ¿sí?, a hacerlo, las señales que enviaron, lo cual nos habla básicamente de un cálculo político, no de un respeto a la soberanía, como lo mencionan. Sí, entonces yo nada más, sí, insisto en que todo se está manejando de tal manera que no se va al fondo de la cuestión, que es uno, ¿sí? La lucha electoral y los que quieren ir de oposición piensan que aliándose con Estados Unidos la van a hacer. Y dos, que la soberanía en México es intocable, que no hay ni asesores externos, ni oficiales de la CIA y de la DEA operando en México sin darle cuentas al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas. Más aún, que cada vez más las Fuerzas Armadas, ¿sí?, entrenan cada vez más en Estados Unidos, cada vez más tenemos peticiones de permisos para que entren y vengan aquí, sí, oficiales de ejércitos extranjeros a entrenar a las Fuerzas Armadas mexicanas, ¿sí? Comprando armas, etcétera, etcétera. Eso no, así como que no se pasa por alto. Y yo creo que eso es lo que está en el fondo de la cuestión. Y tarde o temprano se iba a reventar, ¿sí? Entonces, para efectos de consumo interno, se defiende la soberanía, se dice que nosotros no dejamos entrar agentes extranjeros y que los que están aquí, todo el tiempo nos están diciendo qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer, qué hicieron, lo cual es falso, ¿sí? Entonces, bueno, pues, al final, estas son las consecuencias, estos son los tipos de cuestiones que van a pasar y van a seguir pasando. Porque si finalmente se decide quitarse a Rocha, porque la tentación es muy grande, imagínese usted para Morena y para la presidenta de la República quitarse esa piedra del zapato que es Rocha Montoya, que ha demostrado ser un gángster, pero al mejor estilo, ¿no? De los viejos tiempos, ¿sí? Pero entonces eso abriría un espacio para que entonces desde allá y haciéndole ojitos a todos los
testigos que quieren ser testigos protegidos, o sea, los Chapitos, el Mayo, el Chapo Mayor y toda la runfla de gente que se fue, ¿sí? Para mejor, o sea, pues empiecen a señalar a los enemigos políticos, a los que están ¿no? Con un discurso más soberano, etcétera, etcétera. Y entonces sí, la cosa se va a poner mucho mejor. Y entonces sí, ¿no? La agenda estadounidense de intervención va a cobrar mucha fuerza, más de la que ya tiene, y el gobierno federal por su cuenta va a tener menos margen de maniobra para poder salvar la cara, ¿no? No sé tú cómo lo veas, Israel. Sí, Rafa, me parece muy interesante que ya es un problema ya de carácter muy estructural sistémico, pero también me parece que aquí lo hemos analizado mucho en la Náusea TV, incluso en el episodio de los partidos hablamos acerca del origen de Morena, ¿no? Que pues prácticamente fue como el arca de Noé, ¿no? Ese fue uno de los elementos que me parece muy interesante y que al final está pasando el costo político. O sea, Morena lo sabía de antemano, el aceptar, como dices, este tipo de personajes que son más que impresentables. O sea, por ejemplo, en caso de Veracruz también, ¿no? Como, pues a pesar de todo, siguen estando gobernadores afiliados a Morena, que son impresentables, ya ni se diga Tamaulipas, ya no se diga Tabasco, no sería ni siquiera, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Entre otras más entidades, y también entenderlo en un contexto que prácticamente viene un cambio, o sea, me parece que también estas elecciones intermedias es un alto número de gobernadores, ¿no? Donde todo el mundo va a querer sacar la casta, ¿no? Con Morena o irse a la oposición, que también pues es una, como lo hemos platicado aquí, tampoco es que la oposición esté siendo una oposición realmente, ¿sí? Se ha No, movido más en estos momentos donde, como dicen, le ha tocado el contexto, le ha tocado estas oportunidades ahorita, como el caso de Rocha, donde la oposición va a querer salir como bien no. parada, ¿no? Porque Misael, pues está demostrando. lo absurdo es que, el poder de Morena es tan fuerte al interior que no hay quien lo tumbe desde adentro, pero ¿qué tal desde afuera? ¿No? Y es ahí donde el cálculo político, pues, falló, ¿no? Pensaron que mientras dijeran todo así a Trump y lo trataran con algodones y todo, no iba a pasar lo que está pasando. Pero viene más, porque sabemos que Trump siempre duplica la apuesta, ¿sí? Y entonces, ¿va a seguir con esa estrategia conciliadora? ¿Sí? Porque esa estrategia consolidadora ya se ha dicho mucho, de tirios y troyanos lo han dicho. Eso no va a detener a Trump. Al contrario, le va a dar, o sea, si algo nos ha mostrado Irán ahora es que una estrategia conciliadora no va a llevar a ningún lado. Al contrario, hay que confrontarlo, ¿sí? Y los cálculos políticos al interior, pues obviamente dicen, no, mira, mientras no tengamos un poder extranjero, señaladamente Estados Unidos, que nos ataque, aquí adentro no nos tocan, no nos van a ganar. Y ahí es donde el puerco torció el rabo, porque entonces pues ahora sí, ya llegó ese escenario, ¿no? Que era el poco probable. Digo, tiene mucho, digo, esto lo vamos a poder discutir otra vez, Misael, porque pues la verdad está, pues está cocinando, ¿no? Y vamos a ver qué pasa también con Chihuahua. Pero esta es una situación ya de una táctica política desde el norte, ¿sí? Para presionar y obtener todo lo que Sí. quiera. Y hay que recordar, Rafa, que, por ejemplo, como yo lo mencioné al principio, o sea, sé que, por ejemplo, la CIA, uno de sus elementos es obtener información. O sea, más allá de cómo llegue la CIA y el escenario que ha generado tan solo la llegada de estos 12 agentes, es recopilar información, siempre lo ha hecho. Y uno de los elementos es que Morena no ha sabido entender ese mismo contexto que ya sabemos que no es algo nuevo de la CIA, y esto al final me parece que va a tener resultados que a lo mejor pueden ser mediáticos, pero van a tener mucho impacto a largo plazo, y me parece que pues no lo han sabido, digamos, leer al interior de Morena, a pesar de que dentro de Morena también hay que decirlo. Hay diferentes actores políticos que están en contra de lo que se ha presentado Morena, como porque una cosa es Morena como sus inicios como movimiento, que muchos lo reivindicaban, y otra cosa ya es cuando Morena se institucionaliza ya como partido.
de ahora sí, es muy diferente porque incluso al interior de Morena han tenido muchas fracturas, ¿sí? Ujú. Incluso recuerdo el pasaje de cuando este caricaturista, ¿no? De cómo, ahorita no recuerdo bien cómo se El llama, Lisboa, cómo hasta cayó cuando a los simpatizantes al interior de Morena, ¿no? Tan solo por poner un ejemplo, ¿no? Como a pesar de que pues unos al interior de Morena muestran la unidad, pues hay estos elementos conflictivos al interior, ¿no? claro. Y seguirán existiendo conforme, como bien lo has mencionado, pues no se presente un elemento político del mismo nivel de calado, si lo podemos decir así, con resonancia en el territorio nacional, porque la oposición no es una vía de confrontación fuerte, ya lo hemos visto, se ha disminuido su presencia en todo el territorio nacional a través de gobernadores, diputados, senadores, y yo creo que la tendencia seguirá, como ya lo hemos analizado, y me parece muy interesante que este escenario nos dará de mucho de acá hablar en otros episodios. Y bueno, Rafael, me parece muy interesante, pues, mencionar que esto es el resultado de mucho, como tú lo has mencionado, de este sello que Morena, desde sus inicios, pues lo orquestó como un partido político, ¿no? Y que pues estos actores han estado siempre mostrándose, ahora sí, conforme van pasando, se han mostrado como realmente son, ¿no? Porque una Sí, cosa es sí, la real política, que obviamente tiene sus diferentes elementos, tanto visibles como también no visibles, que se manejan por debajo del agua, y sí. eso lo hemos visto aquí en diferentes episodios de La Nación TV. Sí, 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 siguiendo un poco la imagen del arca de Noé, estos animalitos que dejaron subir de todos colores y todo, pues algunos de ellos, básicamente lo que están haciendo es serruchando un agujero en la línea de flotación del arca de Noé que a la larga, pues puede hundirla, ¿no? Entonces, pero pues son las consecuencias, insisto, como tú bien mencionas, de una estrategia política, yo diría más bien de una táctica política, porque la estrategia es ganar elecciones, sino de táctica política, ¿sí? De las encuestas, de ir en contra de cuadros, ¿no? Con una propuesta, con un trabajo político, con excepciones notables. Podemos tener, yo pondría, por ejemplo, a la gobernadora de la ciudad de la CDMX como un ejemplo de un cuadro pues, mucho más consecuente con lo que se supone plantea que Morena, ¿no? O define a Morena, ¿no? Pero no a Rocha Montoya, no a Villarreal, ¿sí? Que son personajes impresentables, ¿sí? Que gobiernan básicamente como empleados de los poderes fácticos de la zona, y con esto me refiero a empresarios legales e ilegales, que más o menos no hay, la diferencia es muy, muy delgada, ¿no? Y esto es lo que los que están defendiendo a Morena y hablando de soberanía no dicen. ¿No? Porque no hay autocrítica, porque como tú bien mencionas, la autocrítica en Morena no existe. Sí, entonces, bueno, digo, tampoco estamos echando, no vaya usted a pensar que estamos felices porque está pasando esto, porque eso nos afecta a todos los mexicanos, no nada más a los morenos. Digo, y a la morena, por favor, ¿no? Esto es algo Pero sí, sí, grave para al todos. contrario, ¿no? Sí, Y no. sobre todo, como bien lo has mencionado, entenderlo en su propio contexto, porque si no, luego esto se desvirtúa y Sí, luego muchos, como dicen, es que estás a favor o en contra de Morena, ¿no? Y se empiezan los elementos a desvirtuar y generar, digamos, elementos que no tienen nada que ver, que se sacan de contexto y se vuelven más conflictivos, Rafa. Y sí, bueno, Rafa, yo creo que para finalizar, le queremos hacer mención a la audiencia que puedan darle like a este video y pues en este tema dará mucho de qué hablar conforme los días vayan pasando porque es una noticia que apenas está surgiendo y no solamente eso, sino que pues como bien lo ha señalado, pues Estados Unidos no va a ser el único caso de nombres de funcionarios al interior de Morena que van a estar surgiendo porque pues obviamente esto va a ir surgiendo como constantemente el nombre no solamente de gobernadores, sino también de otros funcionarios, que incluso ya lo hemos visto en otros meses anteriores, tan solo con el rechazo de las visas, ¿no? Que ha sido como un elemento que también Estados Unidos ha empleado para vincularlos luego con el crimen organizado. Bueno, pero tan solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Bueno, Rafael, nos despedimos en esta ocasión. Un gusto haber
aquí he estado en este espacio de La Náusea TV.